Buenas tardes, doctora, buenas tardes. Bueno, si usted va por ahí ya por la línea, pues ir con vista al frente, bien tranquilita, siempre le esperamos por aquí. Y éxito en el viaje, doctora. Así es que todo bien aquí. Carlos, hoy que dice un tema bastante completo y que sé que Tony se lo va a disfrutar. Sí, Alimentación en diabetes. correcto. Fíjate, no solamente Tony, sino que lo pidieron nuestros oyentes hace 15 días. Wow, tú ves, está fuerte, hermano, con ese conecto de un estilo de vida saludable, ¿eh? Así es, doctora. Hoy vamos a recibir llamadas ya en la parte final, los 15 minutos Exacto. ya del programa final. Pues ahí estaremos recibiendo llamadas para los oyentes que así quieren compartir con nosotros y preguntar al doctor algo sobre el tema de hoy. Bueno, pues yo me despido y dejo que disfruten de este plato de la hora del domingo. Saludos para García, allá en cabina. Saludos para William, la pequeña, María Estela, Celeste Jiménez y todos aquellos que nos sintonizan en esta hora del domingo. Mujer empoderada y en serie, con ustedes que disfruten este tema, me despido. Hasta una próxima entrega de esta parte, reportando desde la línea noroeste. Bueno, gracias, doctora. Ahí está la 102.7 que cubre efectiva y realmente todo el territorio nacional. Gracias, doctora. Así nosotros pues iniciamos Mujer Empoderada y en Tenis. Hoy el doctor Carlos Lebros estará con todos ustedes y un tema que de seguro pues será de suma interés para todos ustedes, la alimentación en los diabéticos. Así es que 809-231-41 es la vía de comunicación. Y nosotros a través de los 106.9 y 102.7 estamos en Mujer Empoderada y en Tenis. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a ustedes. Gracias por ser parte del segmento de parte del estilo de vida saludable. El tema de hoy, Tony, lápiz y papel, como bien dijiste, todos nuestros radioescuchas y las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales en @unestilodevidafit en Instagram y también en Facebook me pueden encontrar como Carlos B. Lebrol. Por esa plataforma, en dado caso de si no se logran comunicar vía telefónica, pueden dejar sus preguntas en los comentarios de la caja de comentarios. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos lo pidieron la semana antepasada. Cerramos la intervención con una pregunta de un oyente que fue: doctor, yo soy diabético, ¿qué como? ¿Qué seno? ¿Qué seno? Sí, la inquietud. Y esa inquietud no solamente fue de ese radio escucha, sino que esa inquietud, Tony, es de todo el mundo que le diagnostican esta enfermedad. ¿Por qué, Tony? Porque lamentablemente, y pasa mucho, a veces pasa desapercibido, no nos sentamos con el paciente a hablar sobre la alimentación y sobre la enfermedad. Hay un lema que dice: el conocimiento es poder. Si yo me siento con esa persona y puedo, como médico, como nutriólogo clínico, hablo con ella, lo puedo orientar acerca de la enfermedad que tiene, conjuntamente darle las pautas nutricionales, yo voy a tener un paciente que se va a pegar más al tratamiento y puede, en dado caso, inclusive hasta hacer una remisión de su enfermedad. Claro, lo importante, doctor, también, que eso yo sé que lo va a tratar en el mismo programa hoy, Sí. Es el por qué, si usted está obeso, si está pasado o no de peso, como decimos nosotros, está gordito, Sí. ¿por qué es importante la reducción de peso? Fíjate, Entonces, Tony. todo esto lo va a tratar naturalmente en el transcurso del programa hasta las 5 de la tarde, Mujer Empoderada y en Tenis. Y repito, hoy, cómo usted, como ya la diagnosticaron que es diabético, bueno, pues cómo usted puede vivir una vida saludable, y para eso está con nosotros el doctor Carlos Lebron. Adelante, hermano. Bien, Tony, fíjate, primero tenemos que saber que existen dos tipos de diabetes: la diabetes tipo 1 y tipo 2. Y las personas dirán: ¿cómo así, doctor? Bueno, la tipo 1 es una enfermedad que se considera autoinmunitaria. Autoinmunitaria quiere decir que nuestro propio cuerpo va a producir moléculas especiales de inmunidad que van a destruir nuestras células en el páncreas. Recordando intervenciones anteriores, nosotros hablamos que el páncreas produce la insulina en unas células que se llaman células beta. Nuestro cuerpo produce anticuerpos frente a esa célula y la destruye.
Y al destruirla, disminuye la masa de celularidad de ella y por ende disminuye la secreción de insulina. Esa es la diabetes tipo 1. Comienza, era la que se conocía con el nombre de diabetes juvenil, que comienza principalmente en la infancia, que son esos niños que son 7 años, que usan insulina, 8, 9 años, que son diabéticos. Entonces comienza temprano en la esa es... Pero aquí se ve poco eso, doctor, o ya... No, mira, hay un componente heredofamiliar ahí, okay. Pero para que las personas entiendan que existen dos tipos. Esa es alrededor de un 10 a un 5%. El otro 90% es la tipo 2, que es la que vamos a hablar hoy. Sí. La tipo 2, Tony, es prácticamente el 90 al 95% de toda la diabetes. Doctor, y se puede pasar, porque a mí me gusta como investigar mucho, sí, o abordarlo mucho con los temas. Sí. ¿Se puede pasar de la 1 a la 2? No, pero yo te voy a explicar la génesis ahora. Okay. Porque las dos utilizan insulina en etapas diferentes. Porque la 1 es... Pero recuerde que la 1 crea su propio... Si tú tienes un ataque de tu propio cuerpo hacia el páncreas, claro. O sea, tú tienes, esa es una, es autoinmunitaria. Pero la tipo 2 es por obesidad y hábitos de estilo de vida, que es lo que vamos a atacar hoy. Okay. Entonces, fíjate, en cuanto a la epidemiología, para que la gente entienda, la epidemiología son las estadísticas de la diabetes. Tenemos que en las últimas décadas, Tony, especialmente las últimas 3 décadas, ha aumentado de forma exponencial, grande, lo que es la obesidad. La obesidad es una de las principales causas por la cual también la diabetes ha aumentado. Porque como cuando hablamos de resistencia a la insulina hace un mes atrás, hablamos que la obesidad va a producir resistencia a la insulina y es la puerta de entrada de debutar con diabetes. O sea, tienen, inclusive, en escenarios internacionales, Tony, ya los endocrinólogos, las personas que tratan estas patologías, ya tienen un vínculo tan grande, las dos enfermedades, que le llaman diabesidad. Diabetes y obesidad juntos. Y el término ya, sí. Así es que va. Entonces, fíjate algo importante. Según la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en América existen alrededor de 62 millones de personas que tienen diabetes. 62 millones de personas. Pero a nivel mundial esos datos meten miedo. 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes, Tony. 422 millones según la OMS y la OPS, Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. Es muy alto, entonces, un numerito que da miedo. Entonces, ¿qué pasa? De esos millones, Tony, el 30 al 40% están sin diagnosticar. No saben que tienen diabetes. Son personas que conviven con la enfermedad, pero no saben que la tienen. Del 50 al 70% tienen tratamiento, pero pocos de esos que tienen tratamiento están completamente controlados con el tratamiento. O sea que tenemos un problema serio. Tenemos gran cantidad de diabéticos, prácticamente del 30 al 40% de esas cantidades de diabéticos tienen enfermedad y no saben que la tienen. Y los que están con fármacos, la gran mayoría no están controlados adecuadamente. O sea, están consumiendo los fármacos, pero no tienen un control de glucídico, sería la palabra, de glucosa, hemoglobina glucosilada, que de eso vamos a hablar ahorita, efectivo. Okay. Entonces, en República Dominicana, Tony, ¿tenemos numeritos? Sí. En República Dominicana, Tony, según... sí, tan que dan miedo. En República Dominicana, Tony, alrededor del 12 al 13.4% de la población adulta es diabética. Wow. Estamos hablando que somos 11 millones de personas en los últimos numeritos. Sí. Entonces, si usted lo multiplica por 0.12, estamos hablando que 1.3 millones de personas en la República Dominicana convive con diabetes. Wow. Demasiado. No. 1.3. Es para llamar la atención. Entonces, ahora viene lo fuerte, Tony. Sí. Ahora viene lo fuerte. Según la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, en el 2020, ellos hicieron un estudio y dicen que el 25% de los adultos mayores de 60 años en este país tiene diabetes.
El 25%. 25 de cada 100 adultos mayores de 60 años tiene diabetes en este Muchos, país. muchos lo saben y otros no. Exactamente. Eso lo dijo, Pero está fuerte eso. esos son los numeritos de nosotros. Sí. Eso está fuerte. Esos son los numeritos de nosotros. Y doctor, y usted así como mucho la materia, ¿a qué se puede adjudicar esta parte? A los cambios de hábito, Tony. Cambios de hábitos nutricionales, que de eso vamos a hablar ahora, y el estilo de vida. Poco ejercicio, Vida sedentaria, sedentaria, mala alimentación, alto contenido de comida procesada. Mucha harina, porque déjeme decirle, y me voy a incluir ahí, que el capitaleño casi siempre tiende a desayunar con pan. Algo importante, fíjate. Pan y café, Es que hemos cambiado, Chocolate con pan, nos hemos transculturalizado. Uh-huh. Hemos cambiado nuestra cultura desde el punto de vista alimenticio. Nos parecemos más a las personas de Estados Unidos ya como comemos aquí. Por la rapidez que lleva la vida. Entonces, mira, fíjate, Tony. Los cambios de estilo de vida son lo que se deben de fomentar en estas personas para reducir lo que se llaman factores de riesgo cardiovascular, que de eso hemos hablado aquí también. Sí, claro. Entonces, esos cambios asociados con una buena alimentación, un buen plan terapéutico y cambios de conducta alimentaria son lo que se necesita, es el engranaje perfecto para que ese tipo de conducta frente a esa patología sea efectiva. Entonces, ¿cuáles serían las cosas que tenemos que tener pendientes? Lo primero es alimentación saludable. Eso lo vamos a desarrollar ahora. El segundo, Tony, disminuir los hábitos tóxicos. Y dentro de los hábitos tóxicos, hacemos un paréntesis, el consumo de cigarrillo y tabaco, fumar, Tony. Y paso a explicar. Inicialmente, Tony, ya estamos hablando, los especialistas en cardiología, conjuntamente con los endocrinólogos, están trabajando conjuntamente con el diabético, porque la diabetes se sabe que es una enfermedad, Tony, oye cómo la clasifican ya, una enfermedad vasculometabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que daña la micro y macro circulación, o sea, afecta el riesgo cardiovascular del individuo que lo tiene, conjuntamente con las modificaciones metabólicas que tiene el proceso de diabetes. No es solo, ¿no? Que tengo que yo soy diabético. Es lo que le puede también afectar. Vamos a explicar eso ahora. Entonces, disminuir el consumo de cigarrillos y tabaco, o sea, fumar. Tenemos que dejar de fumar. El que se diagnostica con diabetes reciente fumador, haga lo posible por dejar ese hábito. Y lo ideal sería que no lo haga, ¿no? Pero si ya está en ese proceso, pues llévese de consejo. Entonces faltarían dos que serían la alimentación, Tony, y la higiene del sueño, o sea, dormir bien, y lo que se llama la pérdida de peso. En el sueño, ¿qué se recupera, doctor? Importantísimo. Mira qué es lo que pasa, Tony. Porque muchos dicen, bueno, ¿por qué tiene que ver el sueño? Sí. Okay. Algo importante, Tony. Fíjate, y lo mencionamos cuando hablamos obesidad infanto-juvenil hace como un mes atrás. Sí. Y lo que me siguen en redes sociales, en Instagram hay un corte de eso de la higiene del sueño que yo lo hice y lo subí para que, independientemente, lo vamos a repetir aquí de nuevo. Pero la parte del sueño es fundamental, porque si tú no duermes bien, tú vas a aumentar lo que se llaman hormonas de estrés. Las hormonas de estrés son la adrenalina, la noradrenalina, pero también una que se llama cortisol. El cortisol es una hormona, se llaman hormonas contrarreguladoras. Contrarreguladoras quiere decir que son antagonistas. Antagonistas son como Batman y el Guasón. Sí, enemigos. Son enemigos. Entonces, el cortisol es antagonista de la insulina, enemigo a muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aumentar, Tony, la glicemia. El cortisol va a producir alteraciones de aumentar la glicemia. Y si usted no duerme bien y tiene esas hormonas contrarreguladoras, esas hormonas de estrés, usted va a potencializar su situación de diabetes. O sea que tenemos que tener eso muy pendiente. Bien. Entonces, algo importante, la pérdida de peso, y de aquí nos vamos a enfocar. La pérdida de peso es fundamental. Eso es el ABC. Lo que tenemos que hacer inicial. ¿Por qué? Porque perdiendo peso, y lo vamos a ver más adelante, entre un 10 a un 15%, podemos mejorar la condición cardiovascular del diabético, pero también podemos mejorar
los numeritos que tienen que ver con el control metabólico, perfil de colesterol, perfil de triglicéridos y perfil de un estudio ahora que yo les digo que es el estudio más mentiroso que hay, Sí. que se llama hemoglobina glucosilada. ¿Tú lo has oído mencionar ese, Tony? Ese se lo hacen para ver cómo está el azúcar. Esa es la sangre directa ya. Ese te dice a ti cómo ya. está lo azúcar, cómo está tu glicemia o tu situación metabólica en los últimos 3 meses. 90 días te mide eso. O sea, yo puedo tener el aparatito y darme 105, 110, Yo bien. te voy a decir, sí, yo te voy a decir. Entonces, si no me hago eso, Ajá, mira qué es lo que pasa, Tony. tengo que hacerme esa, doctor. ¿Por qué que le dicen, por qué que yo le digo que es el estudio más Mentiroso. no es que es mentiroso, No, es que digo, él lo delata a la Sí, gente. exacto. Porque ¿qué pasa? Tú agarras y tú ves un diabético, tú lo ves un jueves, mi doña, vamos a indicarle su glicemia. Usted va y el fin de semana se la hace y me la trae el lunes. Ella coge su receta el jueves, pero el jueves ya arranca, Tony, y hace su dieta. La dieta que yo le di hace unos meses atrás, 4 días, ella la sí. hace 3 días, se hace 4. esa toma de glucosa y me viene con la glicemia normal en 105. Oh, pues la doña tiene la glicemia bien, mira qué bien. No. La hemoglobina glucosilada, Tony, te mide cómo está tu azúcar los últimos 90 días. ¿Por qué? Porque ella lo que mide es la hemoglobina. Recuérdate que la hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro del glóbulo rojo. El glóbulo rojo en circulación dura 120 días, Tony. Entonces, esos 120 días, si tú tienes mucha azúcar alta en plasma, se va a fijar a la hemoglobina, se va a dosar, se va a pegar. Y eso es lo que se te mide ahí. Si esa hemoglobina de ese glóbulo rojo que se está midiendo ahí, que ya tiene 80, 90 días ahí, tiene mucho residuo de esa glucosa, eso es lo que te están midiendo. Ahí que sale entonces. Ajá, entonces ahí tú no me puedes decir a mí que con Está 3 días de está dieta, 105. exacto, entonces te vienen con la glucosilada en 11, tú dices, oh, ¿y qué fue? Pero esta glicemia no corresponde, no, porque la doña te hizo dieta 3 días. Ya. Por eso que yo le digo que el estudio es más mentiroso que hay. Sí. Entonces, fíjate, entrando en algo importante, le decía que se mejora, con la reducción de peso se mejora. Que yo no entendía eso. Eso es. Yo no entendía por qué había que rebajar si el problema era de azúcar. O sea, porque se sensibiliza. Sí, Yo te voy a explicar ahora, mira. Se controla perfil de lípido con la reducción de peso, o sea, se controla triglicéridos, se controla colesterol. El diabético no solamente tiene problemas de la glucosa, también tiene problemas de proteínas y también tiene problemas con el metabolismo de los lípidos, de las grasas. Por eso es que el diabético te hace hipertrigliceridemia, te hace alteraciones de colesterol, HDL bajito y LDL alto, porque el problema no es exclusivo de la situación de la glucosa. Entonces, entrando en materia, existe evidencia, Tony, de que hay varios tipos de patrones alimenticios que son los patrones que debe de llevar una persona diabética. Entre esos patrones de alimentación que son beneficiosos están uno que nosotros mencionamos hace unos días aquí, la dieta mediterránea. La dieta mediterránea nosotros la mencionamos aquí hace unos días y hablamos de que la dieta mediterránea se originó en la antigua Grecia. Y alrededor de 1940, 1950 comenzaron a hacer estudios y se dieron cuenta que las personas de esa región tenían lo que se llama mejor aumento de lo que es su expectativa de vida al nacer. O sea, vivían más tiempo, tenían mejor calidad de vida y era por su alimentación. ¿En qué consiste? Entonces, ¿en qué consiste? También lo hablamos, pero recordando rápidamente, aceite de oliva extra virgen como fuente de las grasas, también de fuente de grasa, pescado azul, tuna, sardina, bacalao, salmón. Y no sedentarismo, o sea, hacer conjuntamente vida... eso vinculado. Recuerden que esos pescados azules tienen un alto contenido de omega 3 que ayuda con los controles de colesterol. Frutas y verduras, Tony, de temporada, las que están en temporada, pero también eso vinculado a lo que tú acabas de decir, actividad física de forma regular. Esa gente no cogían transporte público, se iban en bicicleta a trabajar, subían escalera, no cogían ascensor, y si tenían que desplazarse lo hacían. O sea, la parte de lo que es la actividad física está dentro del tratamiento. Sí, que no es ir a un parque y dar una hora de caminata, sino que lo estaban haciendo a través
de su día a día. transporte De su día a día. Y su día a día, correcto. Esa era parte. Exacto. Entonces, otra cosa. Esta es la alimentación, Mediterránea. sí, digo, idónea Es para... el patrón de alimentación, para pero uno- independientemente vamos a ir hablando de tipos de alimentos, que ahorita lo voy a dividir por tipo de alimentos, para que sepan cuáles sí y cuáles no, y cuáles hay que tener cierta vigilancia. Ok, más Entonces, cuidado. exacto. A la hora de Sí, porque ingerirlo. no existen alimentos prohibidos, lo que existen son alimentos condicionados. Y ahí hablamos inclusive hasta de cantidad Y calidad. y calidad. Correcto. ¿Entendiste? Ya el concepto no es de que eso no, espérate. Condicionado, hámelo de tal forma, Sí, búscalo de sí. tal forma, ¿Y a qué hora? prepáralo ¿Qué de tal cantidad? forma, Correcto. qué cantidad, Ujú. cuál es la calidad de lo que vas a comer. Entonces vamos a entender eso ahorita. Entonces, Ahorita mira, vamos a entrar en esto, que es Entonces, importante. ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la dietoterapia, que es la palabra, la dietoterapia de la diabetes? El objetivo principal es, número 1, prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad. Si yo puedo, por ejemplo, capto a una persona en edad joven, 40 años, 35 años, con obesidad, que está haciendo resistencia a la insulina, es una persona que posiblemente en los próximos 5 o 10 años me puede debutar con diabetes. Pero si yo lo capto temprano y modifico hábitos y aplico sistemas de alimentación adecuados, puedo retrasar la aparición o puedo hacer que esa persona no padezca de la enfermedad. Una vez ya que aparecida la enfermedad, debutó, qué sé yo, 400, 500, ¿puede eso mismo, retrasarla o puede regularla? Sí, con la pérdida de peso ya se está hablando de remisión de la enfermedad. O sea, se está hablando de que ya el diabético tipo 2, que está vinculado con patología, Sí. con obesidad, puede hacer una remisión completa de su enfermedad. Y lo vamos a tocar ahorita. Fíjate, mejorar el control metabólico, tratar complicaciones y comorbilidades. O sea, recuerden que la diabetes no solamente es diabetes, sino que tú tienes muchas implicaciones de salud que empeoran el pronóstico. Entonces, ¿qué tiene que combinar esa estrategia? Porque una estrategia, desde el punto de vista nutricional y farmacológica, tiene que combinar estilo de vida, dieta saludable, actividad física, ¿para qué? Para un control glicémico y un control de la hemoglobina glucosilada, lo que hablamos ahorita. Entonces, ¿qué hace esto? Eso hace que se disminuyan varias cosas. El riesgo cardiovascular del individuo, o sea, la capacidad de padecer un evento cardiovascular a X tiempo, pero también disminuye la cantidad de la farmacología de la persona. Por ejemplo, la persona, vamos a suponer que utiliza un hipoglicemiante oral, una metformina, va a ponerle un nombre, pero también utiliza 1 o 2 dosis de insulina en el día. Con reducción de peso de un 15, 10%, conjuntamente con modificaciones de hábito, esa persona pudiera fácilmente disminuir la dosificación del tratamiento. Para llevarlo un poquito más llano, por ejemplo, el que toma 2 pastillas, Sí, si rebajó y está en los niveles, puede tomar una. Exacto, puede ser que ella beba metformina de 850 O de 1000. o de 1000 y de buena primera no, ella bajó alrededor de un 15% de su peso, se han controlado los niveles y que ese es su médico. No, espérate, ya ella desde el punto de vista de medicamentos ya no le conviene de 850, le conviene una de 500 y ya te quito y te quito la mitad. Doctor, dos preguntas en una. Por ejemplo, Sí. es necesario rebajar, naturalmente. Correcto. Eso por toda la vida que usted lo vea es necesario rebajar. Ahora bien, ¿puede una gente obesa ser diabético? Aunque no lo presenten en los estudios, yo me hice mi glicemia y no soy diabético. Y a la inversa, ¿puede una gente con peso normal ser diabético? Sí, fíjate. Eso sin ponerlo lo de hereditario. Ajá, fíjate, vamos hay algo importante. Y es que las enfermedades crónicas no transmisibles, como tú acabas de mencionar, tienen varios componentes. Tienen un componente heredofamiliar, pero también tienen un componente ambiental. ¿Qué pasa? Si le damos mala alimentación, una persona, por ejemplo, delgada, que es el famoso amigo que uno tiene en el colegio, que siempre fue flaco, y de buena primera el tipo tiene una buena posición económica y arranca a ganar peso. Sí. Y tiene la barriguita del flaco,
¿Tú has visto el flaco con barriguita? Sí, es igual que Ajá. una culebrita con Ese flaco con barriguita, No digo Tony, nunca, ese que ¿verdad? siempre fue flaco desde Sí. chiquito, Sí. con barriguita, se comporta metabólicamente más inestable que un gordo. Y te lo voy a explicar. Nosotros tenemos lo que es una capacidad de almacenamiento de grasa. Yo te hice este ejemplo. Sí. Tenemos la cabina. Y si tenemos la cabina como un almacén y nos llegan cajas en un camión, vamos a tener problemas porque vamos a llenar la cabina entera y vamos a tener que dejar las otras cajas ¿dónde? En el lobby, ¿Fuera? en el pasillo, Ujú. en la escalera. Entonces así mismo pasa con nuestro cuerpo. Nosotros nacemos y luego producimos lo que se llaman rebotes adipositarios. O sea, nuestro tejido adiposo, nuestra grasa, tiene la capacidad de multiplicarse en espacio hasta la pubertad. ¿Qué pasa? Ese flaco, ese delgado, posiblemente no hizo los rebotes adecuados porque no tenía el estímulo y siempre fue delgado. Entonces su cuerpo no tuvo necesidad de hacer rebote. Y entonces eso disminuye la capacidad total de almacenamiento. Si yo tengo la cabina para almacenar y de buena primera, no, este espacio es muy grande, vamos a partirla por la mitad. Yo voy a tener menos capacidad de almacenamiento. Entonces hace lo que se llama lipotoxicidad o toxicidad lipídica. Coge libra, para que la gente entienda, y cuando coge libra se pone gordito, o sea, la barriga, es abdomen porque sí. los brazos le quedan igualitos. Sí, entonces, sí. La barriguita por encima de la correa, y esa barriguita hace que con poco peso, puede ser sobrepeso, puede que no llegue en cuanto a diagnóstico de obesidad, y se comporta totalmente inestable. Te puede debutar con colesterol alto, te puede debutar con diabetes, con muchísimas cosas. No, y ahí viene también, doctor, ya con la barriguita, que la correa Ajá. es la que le dice que está colgando, como decimos nosotros, también vienen los bloqueos, ¿no? Correcto. Vienen los bloqueos en las arterias. Entonces, Tony, para darle continuidad a esto, para entrar de una vez en los alimentos, la dieta, el contenido de la dieta, ya lo hablamos ahorita en el bloque anterior acerca de los tipos de los prototipos de dieta mediterránea, baja en hidratos, entre otras cosas. Pero ustedes dirán, ok, la principal causa es obesidad. Pero entonces, si hay que controlar la obesidad, tenemos que hacer una restricción de lo que vamos a comer. No necesariamente. Porque acuérdate, Tony, que nosotros hablamos de que la diabetes tiene las 4 P del diabético. ¿Tú te acuerdas que lo mencionamos hace como 15 días? Sí. Las 4 P del diabético son polifagia, come muchísimo, polidipsia, le da mucha sed, recuérdate que tiene que diluir, poliuria, va mucho al baño a orinar, y pérdida de peso. Tú te puedes encontrar una persona con pérdida de peso, que debute con diabetes, que de buena primera llega a tu consulta, y cuando tú agarras y le haces los planes, dices, no, yo he perdido como 25 libras. Espérate. Ahí uno se pone... Y en poco tiempo. Ajá, entonces ahí tú le haces todo, ay, qué diabético. Entonces a ese que ha perdido peso, Tony, tú no le vas a hacer una restricción calórica. Al contrario, tú lo que vas es a modificar la calidad de lo que él va a comer. Con modificaciones de la calidad de lo que va a comer. Sí, porque le va a restringir, entonces... Lo va a poner de nutrición. Sí. Lo va a meter de nutrición. Correcto. Entonces, importante eso. Entonces, lo fundamental es una reducción de peso del 5 al 10% acorde, como tú bien lo dices, pero con lo que se llama un plan o un goal terapéutico, o sea, una meta terapéutica que sea alcanzable por el paciente. No nos podemos poner a pintar pajaritos en el aire con el paciente. Tenemos que darle una meta alcanzable. Señor, señora, usted necesita bajar un 10 a un 5% en 4 a 6 meses. 7, 8 meses. Entonces ahí entra lo que es verdura, ahí entran los cambios, que es lo que vamos a hablar. Algo importante. Que es prácticamente lo mismo, lo único es que usted va a reducir otros alimentos, pero vamos con usted. Más calidad que cantidad. Entonces, rápidamente. El 80%, Tony, de las personas con diabetes tipo 2 están en obesidad. Hablamos de diabetes tipo 1. La tipo 2, el 80% están en sobrepeso y obesidad. Lo que quiere decir que el goal terapéutico, o sea, la parte de la terapia nutricional es bajar de peso. Claro. Eso es lo fundamental. Entonces, lo primero es la parte de obesidad central, esa pérdida de grasa en el abdomen.
Se pueden hacer reducciones para las personas que nos ven, que son parte del personal de salud. Se pueden hacer reducciones que nos escuchan también de lo que es alrededor de 500 kilocalorías de la persona que lo que se va a realizar. Pero también tenemos que modificar la conducta alimentaria y plantear lo que es el ejercicio. El ejercicio. Bien, doctor, nosotros hablábamos que en los 15 minutos final del programa Sí. íbamos a recibir llamadas, pero Ajá. ya hay una aquí que yo quiero pasarla. ¿Qué le parece? No hay problema. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, adelante. ¿Su nombre y desde dónde? Mi nombre es Dionis Alamonte, de Rancho Arriba, Adelante, Diony. y tengo 72 años de edad. Sí. Yo sufro de diabetes, sufro del mal de Parkinson. Con el medicamento para la diabetes, la uso la insulina 70-30. Ok. Y la pregunta suya es... Sí, mi don, su pregunta. ¿Perdón? Su pregunta. Yo soy diabetes. Yo soy diabetes. Sí, Tengo 72 años de edad. correcto. Sufro del mal de Parkinson. Y yo uso como medicamento para la diabetes la insulina 73. 70-30. Ujú. Entonces, ¿Cuál es su inquietud? ¿cuál es su inquietud, papá? Que me digan cuáles son los síntomas que yo debo tener y la dieta que yo... Ahora mismo, eso viene en este bloque, viene ahora. Gracias, Diony. Bueno, desde Rancho Arriba. En este bloque viene ahora la pregunta lo que todo el mundo está esperando. Adelante. Entonces, fíjate. Se pueden hacer reducciones en cuanto a lo que está en obesidad para controlar los factores que hablamos ahorita. Entonces, ¿cuáles son los modelos dietéticos? Hablamos que dieta mediterránea y dieta DASH. Entonces, ahora vamos a hablar de alimentos puntuales, lo que el Señor quiere. Entonces, las hortalizas, cuando hablamos de hortalizas estamos hablando de vegetales. Ahí entramos, los vegetales, lo que comemos como ensalada. Las legumbres, las frutas y los frutos secos tienen gran evidencia científica, Tony. Dígame a los oyentes qué significa frutos frescos. Vamos a hablar de eso ahora. Ok. Fíjate. ¿Cuáles son? Sí, fíjate, importantísimo. Entonces, dentro de las hortalizas, vegetales, legumbres, fruta, frutos secos y el aceite de oliva tienen un gran apoyo científico de que se pueden utilizar de forma normal en el paciente con diabetes de 5 a 6 veces por semana. Los frutos secos, Tony, para que las personas que nos escuchan sepan, son las nueces. Nueces, la parte que tiene que ver con semilla de cajuil, ese tipo de cosas. Maní, ¿Qué pasa con eso? Y hacemos un paréntesis. No es que usted se va a comer el tarrito entero de frutos secos. Que el doctor dijo que eso es bueno. Entonces yo me voy a sentar a ver una película ahora que van a dar y yo me voy a comer el tarrito entero viendo la... No, es un puño de frutos secos. Doña, también los frutos secos tienen un problema, doña. Y es que los frutos secos ahora te lo están vendiendo caramelizado, Tony. Te le están poniendo azúcar añadido, te le están poniendo pasa y te le están poniendo chocolatico, M&M a los frutos secos. Entonces la gente dice, no, esto es saludable, carán. No, porque tú estás utilizando un aporte calórico extra con el chocolate que te está comiendo. Y la pasa, si hay mucha cantidad, pues también el azúcar aumenta los niveles de glucemia. Entonces tenemos que tener eso muy pendiente. Los lácteos, Tony, la leche debe de ser descremada. ¿Qué pasa con los lácteos? Los lácteos, Tony, aunque la evidencia está hablando de que los lácteos tienen una parte de que pueden producir unos aminoácidos específicos que tiene la leucina, seleucina, valina, que son aminoácidos ramificados que sirven para la nutrición, pero también tienen otros que son vasoactivos. ¿Qué quiere decir vasoactivos? Que ayudan con el control de la presión arterial. Así que la leche descremada, Tony, es un palo. Pero algo, doctor, la gente que vive en campo y que están impuestos a ordeñar sus animales, vaca o chivo, que ya en este caso cabra, ¿no? Le gusta mucho calentar esa leche y tomarla. ¿Esto es saludable? O sea, en este caso... La pueden hacer de esa forma siempre y cuando la utilicen la pasteurización para que no se enfermen. ¿Qué pasa con la leche, Tony? Y se ha vinculado, la gente dice, no, que sube los colesteroles. La situación es, Tony, que mientras más procesado es el alimento, mayor cantidad o mayor poder de producir problemas va a tener ese alimento.
Si el alimento es natural, Tony, tú dirás, bueno, pero eso sube los colesteroles relativamente. El colesterol que sube es un tipo de LDL, de eso hemos hablado aquí, que es la lipoproteína de baja densidad, el colesterol malo, como lo dice la gente. Pero ese colesterol malo que sube no tiene poder aterogénico. O sea, no tiene capacidad, no es pequeño ni denso, como hablamos los otros días. No se va a adherir, entonces. Exactamente. Entonces, mientras más natural es lo que comemos, mucho mejor. El queso, que va. Vamos a hablar de la grasa ahora. Okay, vamos. Entonces, en cuanto a las grasas, tenemos que tener pendiente calidad sobre cantidad. Mayor calidad de las grasas a cantidad. Entonces, las más recomendables son el aceite de oliva. Pero el aceite de oliva virgen, mientras más refinado es el aceite de oliva, más propiedades pierde. Importantísimo eso. Sí, aceite extra virgen. ¿Qué pasa con el aceite de oliva extra virgen? Tiene polifenoles, tiene vitamina E, pero también tiene antioxidantes. O sea, que eso es lo fundamental. Las carnes, Tony. Las carnes, el consumo de la carne tiene que ser moderado. Se pueden comer de 4 a 5 porciones por semana de carne, pero preferiblemente carnes blancas. El señor que me llamó ahorita, la carne blanca son aves. Nosotros comemos pollo aquí, comemos su pechuguita de pollo, pero también puede utilizar cortes de carne de res, pero tiene que fijarse de que esos cortes sean cortes magros. Cuando hablamos de cortes magros es que sea carne, no se me coma lo gordo de la res, ni del cerdo, que sea carne nada más. Y esa se puede usar de 1 a 2 veces por semana. O sea, si tenemos la otra de 5 a 4 veces, podemos utilizar aves y res una vez a la semana. Alternarla a la semana, inclusive con el mismo pescado, que ayuda mucho. Correcto. Entonces, evitar, y esto es importantísimo, el consumo de embutidos, Tony. ¿Por qué? Porque los embutidos, Tony, recuérdate que son alimentos procesados. Y esos alimentos procesados utilizan sal para conservarlos. Tienen alto contenido de sal, Tony. Y la sal no quiere nada que no quiere nada con el paciente diabético ni con el paciente hipertenso. Acuérdate que lo que hablamos de la hipertensión y la sal. El paciente diabético aumenta el riesgo cardiovascular y si consume sal en esos embutidos va a haber problemas. Dentro de los quesos, y hacemos un paréntesis aquí, casi siempre nosotros consumimos 3 tipos de queso: Gouda, cheddar y danés. Los 3 son ricos en sal y ricos en grasa. Preferiblemente consuma mozzarella. Tiene menos sal y menos grasa que los otros y tiene prácticamente el mismo rango de precio. No le va a hacer un hoyo en el bolsillo. Y es más saludable, ¿no? Correcto. Y la gente a veces se lo come. Ay, pero que esto... como que es insípido. Sí. Lamentablemente las únicas 3 cosas que le dan sabor a los alimentos son las cosas que matan: el azúcar, la sal y la grasa. Y que ya en los embutidos, como tú acabas de señalar, por ejemplo, el embutido casi siempre es con víveres, ¿no? Claro. Entonces usted para sacochar un víver le echa sal. Entonces si coge también el embutido que viene con sal, es como una bomba, una pequeñita bomba que usted va a ingerir. Importante, Tony. Dale. Las carnes procesadas no solamente se asocian a riesgo cardiovascular. Las carnes rojas procesadas elevan el riesgo de cáncer de colon también. Las carnes rojas procesadas. Oigan el nombre. Sí. No es que, ¡ay, carne roja! No. Sí. Procesada. No, que a la carnicería, que mataron... No, ese no. Ese no. Ahorita un becerrito. Ese ya yo no puedo comer de eso. No, ese no. Ese tú te lo puedes comer, porque ese es sano y tú lo viste. Sí. La procesada es la carne de hamburger, la carne de hot dog, la salchicha de queso. No, ese no. Porque esa es procesada. Eso viene con químicos. Eso viene con lo que hablamos ahorita. Correcto. Bien. Entonces, hablamos de los lácteos. Recuerden que la leche descremada es fundamental. Recuerden que tiene un efecto antihipertensivo porque tiene lo que se llaman péptidos vasoactivos y ayudan a disminuir, para los médicos que nos escuchan,
el riesgo cardiovascular porque se asocia a una disminución de la enzima convertidora de angiotensina, para los médicos que nos están escuchando. Ah, bueno, ahí está. Exacto. Doctor, Sí, porque al final me preguntan, doctor, ¿de dónde te sacó eso? No te voy a decir de dónde. Sí, Si me sí. escriben por el DM, Sí. yo le digo y le mando el artículo para que lo lean. Porque después dicen, no, está inventando. sí, No, claro, aquí no se está claro. inventando. Ya tú estás dando la fuente, estás diciendo Claro, yo sé, te estoy diciendo cómo era la cosa. Sí, para los médicos que... Entonces, cereales integrales, todo. Cereales integrales. Disminuyen el riesgo de diabetes de 3 a 4 raciones a la semana. Usted se puede comer su arroz 3 veces a la semana. Su arrocito. Ahora, la cantidad, doctor. Es como siempre lo hemos Es lo que siempre hemos como hablado. siempre lo hemos hablado. Es Sí. en la cantidad. Entonces, Por ejemplo, dentro- yo ahora, hoy, Ujú. yo me comí mi platico, porque Sí. tenía mucho que no comía, ¿verdad? Correcto. Me comí mi platico que daba para 2, pero fue hoy nada más, doctor. ¿Qué pasa con eso? fíjate. No, Es no, como dice- no es recomendable. Es como dice uno de No es mis, recomendable. es como dice el No, profesor es bueno. Barranco, mi maestro. Es bueno. Balance, variedad y moderación. Esas son las 3 palabras que él dice, esas son las 3 palabras que tiene que tener la persona con una patología crónica. Yo te lo digo porque hay gente que me dicen eso. No, porque por un día que yo me como un Exacto. plato. No, espérate, hay que seguir moderado. Entonces, Sí, exacto. rápidamente, tubérculos. Cuando hablamos de tubérculos, estamos hablando de los víveres. Ujú. 4 raciones a la semana de los víveres. Te puedes comer víveres. Recuerden, hay 2 tipos de víveres que no le convienen mucho en cantidades excesivas. Papa y yuca. Pero después los otros víveres, usted lo puede comer sin problema. Pero no es que no pueden comerlo, doctor. Usted lo puede, es la moderación es la cantidad, y exacto. la preparación del víver. Porque a mí Porque me dijeron esto y yo más nunca voy a comer No. yuca. Algo importante también, Tony, es la técnica de cocción, cómo usted lo prepara, esos alimentos. Porque, por La ejemplo, papa frita, por ejemplo. exacto. Ese mismo era el ejemplo que le iba a poner. Sí, sí. Vamos a suponer, no, que el doctor dijo que se pueden comer papa con moderación. Hazme una papita frita ahí con sal. No, frita no. No, usted lo que está Frita abusando no. ya de- Tenemos que limitar, recuerden, el consumo de alimentos fritos por el riesgo cardiovascular. Sí. Entonces, hablamos de los frutos secos que se asocian a una mejor protección cardiovascular. Pero también tenemos que hablar del consumo de frutas y verduras. Esas frutas que usted señala, Ajá. ¿cuáles son la idónea? ¿Cuáles son las que usted recomienda para ya una gente llevar Fíjate. ese balance? Fíjate, de dieta? existe, Que no es importante, dieta, naturalmente, ¿verdad? No hablamos de dieta. importante, Tony, lo que tú has mencionado. Sí. La fruta tenemos que tener muy pendiente porque existen frutas que se llaman, que tienen un alto índice glicémico. Yo te dije lo que me pasó con una fruta aquí, ¿verdad? Ah. Que la doctora llegó y me dio mi boche. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa con la fruta? Hay algunas frutas que tienen un alto índice glicémico. Cuando hablamos de alto índice glicémico, es la capacidad que tiene ese alimento que usted está comiendo, de disparar azúcar. ¿Por qué? Porque probé muchas Porque son muy dulces. Claro, La claro. piña, las uvas, el mango. A gente que siempre espera la temporada de mango para ir a la feria del mango a hacer su desorden. Si usted es diabético, contrólese. No, con usted su mango. sabe que uno, el caso mío, doctor, yo me Ujú. ponía mi ropa para comer mango. Ah, sí, el dominicano tiene Una ropa especial. un disfraz para comer Sí, mango. y un puesto especial, que Sí. es donde hay agua. No, y también tiene un envase y se lo come en el patio de la casa atrás, para que nadie lo vea. Allí no. Exacto, en el patio de la casa. Entonces, eso es Sí, importante, correcto, doctor. claro. La cantidad de mango, Ujú. no es que es malo, ahora estamos hablando siempre de cantidad, ¿eh? Sí. Mango, piña y uva. Las que uvas en tienen eso fue- alto índice En glicémico eso fue también. que la doctora Lo llegó. encontró con uva. No, ya me dijo, tú puedes comer frutas. Yo voy al súper aquí, traje mi platico, Eh, y cuando ella llega, que ve, le digo, doctora, aguante, y se queda mirándome, pero ¿qué es lo que me está diciendo? Y ese, digo, no, ese es lo poco que queda, doctora, usted me dijo que puedo comer fruta. Ay, el plato ay, completo ay. de una sola manga. entonces, importantísimo, ese es el problema, la cantidad. Pues, yo me dijo que era fruta, y yo dije, bueno, pues vamos a comer. Me dijeron, Vamos. exacto. Entonces, fíjense, Ahí está lo otro. ¿verdad? disminuir, acuérdate de lo que hablamos de los jugos. Los Sí. jugos no tienen fibra, porque usted agarra el jugo, lo cuela, y después que lo cuela, eso que usted coló del jugo, lo bota, y eso que usted está botando es la fibra. Y que le va a añadir también Sí. azúcar. Y casi siempre. Lo diluye y el dominicano siempre le donquea 2 cucharadas de azúcar crema Siempre. y entonces aumenta la parte de la azúcar. Usted no está haciendo nada con eso, al contrario. Tony, según las nuevas tendencias, se está hablando de que el chocolate negro, oye, chocolate negro que tiene mayor o igual de 70% de cacao, estamos hablando que es casi cacao que usted está comiendo, Sí. tiene
tiene efectos beneficiosos para la salud cardiovascular. Explícame eso, doctor. Importante. Explícame esa parte. El cacao, Tony, Porque siempre he escuchado eso. recientemente se está hablando de que tiene propiedades cardiovasculares, pero el cacao, que es orgánico, que Sí. es 70% cacao. A mí no me hablen de chocolate caramelizado, porque dicen, ay, el doctor dijo que el chocolate es bueno, me voy a comprar X marca y la voy a tener en la nevera. Una No, redondita bien bonita que vienen de colores. Eso, Eh, eso es chocolate. no, No, ese chocolate eso es es azúcar. caramelizado, Sí, tiene sí, eso es azúcar, azúcar. entonces es el que es 70% de cacao. Ok. Como esa bola que hacen en los campos, donde se producen cacao, No, que exacto. que la traen, doctor, que se la guayan, esa bola dura. Cacao. Ese Ese cacao. cacao. Sí. Que en el pueblo de mi esposa lo hacen, y seguramente en el pueblo suyo. Sí, doctor, claro. Rápidamente, Tony, que ya tenemos Sí. el tiempo arriba. Bueno, si llaman, vamos a tomar llamada, no hay Rápidamente, problema, pero tres vamos cositas arriba. rápidamente que son básicas. Dale, doctor. Disminución de alimentos procesados. Recuerden, los procesados, lo que vienen ya con los embutidos, los procesados, por ejemplo, lo que son bollería. Cuando hablamos de bollería, estamos hablando de las cosas que hacen en la panadería, las donas, ese tipo de cosas. Recuerden que aumentan el riesgo cardiovascular y la enfermedad cardiovascular y no deben de ser consumidos. No es que no se pueden comer pan. Ahora, ¿qué pan yo puedo comer? Integral, Integral. lo puede consumir. Sí, ese pan blanco, ese pan con esa Ese harina, pan de agua, ese pan de sobao, agua. vayan retirándolo, Correcto. utilicen integral. Integral. Entonces, ¿cuáles alimentos? Recuerden el exceso de sodio, que se asocia principalmente a alteraciones de la presión arterial. Y obviamente ustedes dirán, doctor, pero entonces si yo no le puedo utilizar el sodio, la sal, ¿cómo yo voy a sazonar la comida? Tenemos diferentes opciones. Podemos utilizar zumo de limón para el sazón de las comidas. Podemos utilizar las especias y también podemos utilizar el ajo para hacer el sazón de los alimentos. Hay uno que siempre está en el ámbito de las mujeres que van a la cocina, que para mí he escuchado siempre Sí. que es muy dañino. No quiero ni mencionar el nombre ni marca, pero viene en un cubito y te ven Ay, que le echan 3 No, y no, 2. de eso no. Entonces, No me usen aparte de eso, entonces le echan la sal. No me utilicen el caldo de pollo en cubito. En cubito. No. Hagan sus sazones desde el punto de vista natural, pero disminuyan el contenido de sal que tengan esos sazones. Sí, porque mire el orégano. Utilicen el su ajo, orégano, su ajo. El limón. Hay tantas Sí. formas de usted sazonar que inclusive, bueno, yo recuerdo que, no sé si García en su pueblo se sazonaba y se daba color con vija. Correcto. Exacto. Mientras más saludable sea el sazón que usted produce, mucho mejor. Rápidamente, dos cosas que siempre me preguntan Al final. antes de entrar a la llamada. Doctor, al doc- final. Bueno, doctor, ¿y mi cafecito? Ah, bueno, ¿Me vamos. puedo beber mi café? El café, Tony, Sí. se puede moderar el consumo, pero preferiblemente su taza al día. Y ahora que estamos entrando prácticamente en diciembre, otra de las preguntas que me hacen, doctor, ¿y yo me puedo beber mi traguito? Moderar el consumo de alcohol, pero preferiblemente si va a consumir alcohol que sea vino antes de las comidas. Y el café que sea bajo de azúcar o sin azúcar. Sin azúcar. Eso es importante. Vamos a ver. Vamos a la Buenas, llamada ahora. última llamadita o último ya de la tanda. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A su orden, ¿con quién hablamos? ¿Desde dónde? Y su pregunta, por favor. Doctor Juana, mi nombre es Juana. Ok. Doctor, para que está hablando del tema del condimento de los alimentos. Hace un tiempo, ya yo después de que usted estaba poniendo el candado de porque me roban, Ajá. salí con diabetes tipo 2. Ok. He ido como que ya migrando al tipo de cómo cocino, cómo condimento. Perfecto. Y mire, las especias, que el orégano, como te decía, el limón, el eneldo, la verdurita, todas esas cosas, y le dan un sabor a la comida. Exacto. Es mi guarda. Incluso, yo tuve la experiencia que yo acostumbraba a ir a un restaurante de los asiáticos, ¿verdad? Para Ujú. decir nacionalidad. Claro. Y me encantaba. Y resulta que yo ayer me encontré la comida salada. Ah, claro. Porque ya yo no, o sea, ya no estoy condimentando. Mira qué importante. Sí. Las propiedades organolépticas de los alimentos, lo que ella acaba de mencionar. Y con esos sabores procesados. Claro. Pero yo no encuentro esta comida salada. Ya pero no, este no es salada. Y yo no, parece que es mi salada que ya no tolero. Exactamente. Y la salud, ¿cómo se siente luego de tomar estas restricciones en cuanto a
Excelente. Muy bien, o sea, y no es que estoy haciendo dieta, sino que cambiar el peso. Cambio de hábitos. Correcto. Bueno, pues gracias, Ya gracias. El próximo domingo o el próximo encuentro con el doctor, vamos a seguir porque está importante esto, doctor. Sí. Yo creo que debemos hacer un programa ya en la parte final para despedir el programa, doctor, de llamadas relacionadas a un hábito o forma de alimentación de una persona con diabetes. Correcto. Yo creo que sería, y seguir naturalmente redundando con lo que estábamos hablando hoy. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, pues eso está en agenda. Excelente. Doctor, gracias. Hasta una próxima entrega, Mujer Empoderada y en Tenis, con la doctora Carmen Taveras como productora. Hoy, doctor Carlos Lebros y quien les habla, Tony Luna, en los